Pero hoy te quiero hablar y el título del mensaje hoy es La fe que obedece sin entender. ¿A quién le gusta obedecer sin entender? A nadie, qué desobedientes que son. ¿No? Es como que a vos te dicen que hagas algo, bueno, pero ¿por qué? ¿No les pasa? ¿Y por qué? Y a veces Dios no nos va a dar el por qué. Tenemos que hacer una u otra cosa, ¿verdad? Entonces, hoy quiero traer esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Le mandamos un saludo a la pastora Norma. Ella iba a estar trayendo hoy la palabra, pero estaba enferma. Varios están pasando por temas gripales. Oremos por la cobertura. He aquí una. Vos ya estás mejor, ¿no? Ya estás. Bueno, me pasaste todo a mí y vos te mejoraste. Así no se puede. Por eso me van a escuchar medio así, pero no pasa nada. La palabra se da igual. Entonces le mandamos un beso a la pastora Norma. Ya organizaremos para que pueda venir a traer lo que el Señor puso en su corazón. Pero volviendo al mensaje, hoy quiero hablarles de esta fe que obedece aún sin entender, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de fe, y la declaramos y la confesamos, pero muy pocas veces estamos muy pocas veces estamos dispuestos a vivir lo que declaramos. ¿O no? ¿Están de acuerdo con eso? Pueden no estar de acuerdo, ¿no? A veces declaramos un montón de cosas, pero cuando viene la prueba es como que es difícil vivir lo que siempre declaramos, lo que siempre confesamos, ¿sí? Por eso es esto de hoy, hablar de la fe que obedece sin entender. ¿Por qué? Como les decía al principio, uno siempre quiere saber el por qué tiene que hacer las cosas. Uno, si tu jefe te da una orden, la obedeces, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Para qué tengo que hacer esto? ¿No? Uno siempre quiere saber. Y con Dios no funciona de esa manera. Porque a veces Dios es Dios y nos va a decir el porqué de las cosas, pero Dios, que es Dios, muchas veces no nos va a decir el porqué. Simplemente nos va a decir, hacelo. Y ahí va a estar probada nuestra fe, en si somos obedientes. Y en esto yo pensaba qué distinto es Dios a nosotros, ¿no? Y qué tan cierta es la palabra cuando dice que los pensamientos de Dios son totalmente distintos a nuestros pensamientos y que sus caminos son diferentes a nuestros caminos. Porque nosotros creemos que Dios tiene que actuar de una manera, sin embargo, la lógica de Dios va totalmente opuesta a la lógica del hombre. Y cuando nosotros estamos quizás débiles en este tipo de fe, la fe que te lleva a obedecer, renegamos contra Dios cuando Dios no nos responde lo que nosotros queremos. Tal cual niño caprichoso que se para frente a un kiosco y dice, yo quiero chupetín, yo quiero chupetín, yo quiero chupetín, yo quiero chupetín, yo quiero chupetín. Y vos le decís, no, yo quiero chupetín. El chavo es muy viejo. Por la chilindrina, digo, porque siempre tiro, ustedes vieron el chavo. Sí, bien, ahí me da el ok. Entonces, a veces actuamos así con Dios. Esperamos que Dios nos dé todas las cosas que nosotros queremos y no entendemos que muchas veces Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos y cuando nosotros queremos, porque quizás no es el momento o porque quizás tampoco es bueno para nosotros. Ahora, nosotros, bueno, pero ¿por qué quizás no? ¿No les pasa eso? Decir, bueno, Dios, decime por qué no. Y Dios te dice, yo soy Dios y no tengo por qué. Hoy la palabra que el pastor hablaba arrancaba de eso. Yo no te tengo, no me acuerdo el pasaje el que había leído, pero le respondía, ¿y quién eres tú? Y no tengo por qué darte explicaciones, le contesta Jesús. Mirá si vas a Dios y te dice, ¿sabes qué? No te tengo por qué dar explicaciones, Kevin. Hacé lo que te digo y punto. Amén, porque es el Señor, pues si fuera mamá, no le hagas en caso. Pero el Señor sí, a mamá también. Bueno, entonces, a veces nos ponemos en esa posición, ¿no? De niños caprichosos que esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos porque soy hijo de Dios y Dios me tiene que bendecir. Y sí, Dios te va a bendecir, pero el no de Dios también es bendición. El silencio de Dios también es bendición, porque algo está obrando Dios en medio de eso. Lo cantamos, ¿no?
aunque no te pueda ver, estás obrando. Pero cuando no lo vemos a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Te olvidaste de mí? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, es como que eso tiene que ver con lo que le decía antes. Muchas veces declaramos, pero es difícil vivirlo cuando estamos pasando por una situación en la que quizás queremos una respuesta ya. Entonces, confiar en Dios sin tener todas las respuestas es un gran desafío. Poder entender que la lógica de Dios es mucho más grande de lo que yo puedo pensar o imaginar, ¿sí? A veces lo decimos, pero también es un desafío, creerlo. Y hoy yo quiero leerte, y lo vamos a ir leyendo por parte, lo vamos a ir desglosando, una historia que todos hemos escuchado y conocido, la conocemos, denme un segundo, que está en el libro de Génesis, capítulo 22, donde vamos a ver a un hombre que se caracterizó por ser un hombre de fe, que está en la galería de la fe, como se llama, ¿no? En Hebreos 11. Vamos a hablar de Abraham. Vamos a hablar de Abraham, ¿sí? Porque dice que Abraham era el padre de la fe. Ahora, él realmente fue probado en su fe, y esta fe que obedece fue la más fuerte, creo, de todas las pruebas que pudo haber pasado Abraham. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a través de la vida de Abraham, ¿sí?, lo que significa la fe que obedece sin entender. ¿Les parece? Repasamos juntos la historia. Y vamos a arrancar en Génesis capítulo 22, vamos a leer el versículo 1 y 2. Yo les voy a leer la Reina Valera, ¿sí? Y dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, entre paréntesis, sacrificio, sobre uno de los montes que yo te daré. Hay tres cosas que voy a recalcar de este pasaje. Primero dice que ¿quién probó a Abraham? Dios, ¿sí? Porque a veces cuando pasamos procesos le echamos la culpa al diablo. Diablo inmundo, vete, sal de aquí. Y el diablo te queda mirando y dice: ¿yo qué tengo que ver? Es Dios muchas veces probando nuestra vida, probando nuestra fe, ¿sí? Probando nuestra posición. Y dice, después, le dice: toma ahora tu hijo, y encima se lo recalca, tu hijo, tu único, a quien amas. Es tremendo, es como que Dios te diga: mirá, pastor, te voy a usar algo por las dudas, pastor, te voy a tomar a tu mujer, tu única, a quien ama. ¡Gloria a Dios!, dice el pastor. Lo saqué, se despertaron, ahí está. No te quise entregar al hijo porque capaz también decía: amén, Señor. ¿No? Ahí el Señor le recalca la importancia, ¿sí?, que tenía Isaac para Abraham. Era importante. Era el hijo de la promesa. Era el que había esperado durante un montón de tiempo. Era por lo que había orado, había creído, había llorado. Ya estaba viejo, Dios se lo da y ahora se lo pide. ¿No les pasó alguna vez eso? Decir: Señor, te pido algo, y que después del tiempo el Señor te lo pide de nuevo. Eso le pasó a Abraham. Dios se lo prometió, porque él no lo pidió. Dios se lo dio y después le dijo: bueno, ahora dámelo. Eso es durísimo. Nosotros en nuestra humanidad estaríamos: ¿para qué me lo diste? ¿Para quitármelo? ¿Para qué me lo diste? ¿Para que yo sufriera? Y Dios te dice: no. No es así, vamos a ver un poquito más. En esta historia, en estos 2 versículos que leímos, vemos que Dios le da una orden a Abraham, pero no le da las razones de por qué tiene que entregar a su hijo. No le explica el propósito de por qué él tiene que sacrificar a su hijo, su único hijo, al cual él amaba. No se lo dice, no le explica nada, solo le dice algo que para Abraham
humanamente, como para nosotros, no tiene sentido. Vos me lo diste y ahora me lo vas a quitar. Tiene que ver un poquito con lo que hoy adorábamos. Todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. A veces nosotros nos apropiamos de las cosas que Dios nos da, pero aún la vida misma no es nuestra. Lo que nosotros tenemos no es nuestro. Nos creemos dueños, pero no somos dueños de lo que tenemos. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, porque Dios le ha placido que lo tengamos. Pero si a Dios no le plació hasta el día de hoy darnos algo, hay un porqué. ¿Me lo puede explicar? ¿Cómo puede que no? ¿Sí? A veces dice, bueno, pero Dios a veces no confundamos tampoco los planes de Dios con nuestra desobediencia o malas decisiones en la vida. ¿Sí? Eso es otro tema. Estamos hablando de cuando Dios es el que en el medio nos entrega algo, pero después lo quita. Entonces Abraham estaba así, esperó décadas para tener un hijo, ese hijo de la promesa, ese milagro, y resulta que Dios le pide que se lo entregue. No cierra. Para nosotros, humanamente, eso no cierra. Y acá la prueba de Abraham está en ese silencio de Dios. Cuando Dios le pide algo, pero no le dice el porqué. Es como, ¿vieron cuando uno es chiquitito y que todo te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno siempre trata de tener una respuesta para todos los por qué. Bueno, en este caso, ni él le preguntó a Dios el por qué, ni Dios tampoco se lo dijo, ¿sí? Entonces, aquí comienza el proceso de la prueba de Abraham, aquí comienza la fe verdadera. ¿Por qué? Porque cuando no tiene todo claro, aún así, a Abraham le tocó obedecer a Dios. Y lo hizo, obedeció a Dios. La prueba no era el sacrificio, sino que la prueba en ese momento era la obediencia. ¿Vas a hacer lo que yo te mando o no? Y vamos a seguir leyendo. En el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó, preparó todo, ¿para qué? Para obedecer. No se puso a discutir con Dios, no se puso a negociar, bueno, Señor, pará, si yo te doy esto y si vos me dejás esto, yo te prometo, porque nosotros somos así, Señor, si me dejás esto, yo te prometo que no sé, cualquier cosa le prometemos a Dios. Después no cumplimos ni una, ¿no? O a la mitad, ¿viste? Como, bueno, vos entendés, Señor. ¿Me das el trabajo? Sí, Señor, dame el trabajo y yo te prometo que te voy a seguir bien el trabajo, y lo dejaste de servir al Señor. Yo te prometo que... Y bueno, cambiemos de tema, porque nos pasa a todos, ¿no? Esas cosas. Entonces, Abraham no discutió, no negoció, no retrasó la orden de Dios. A veces nosotros somos vuelteros. ¿Vieron como cuando no querés ir a un lugar y entras a dar vueltas y vueltas, perdés tiempo? Ay, no tengo ganas. Bueno, las mujeres, ¿viste? Se peinan, se maquillan, buscás, das vueltas porque no tenés ganas, por lo que sea. Das vueltas. Entonces, das vueltas y a veces nos pasa eso. Con Dios queremos hacer lo mismo. Cuando Dios nos da una orden y no la queremos seguir. ¿Por qué? Porque la orden que Dios nos está mandando nos cuesta, nos duele, no nos gusta, va en contra de lo que yo quiero, de lo que yo espero. Pero acá Abraham nos deja este ejemplo. Él se levantó y se preparó, no le pidió a Dios detalles, agarró y se fue a cumplir, aún con dolor, porque yo me imagino él como padre, el dolor de saber que iba a tener que sacrificar a su hijo. La imagen de pensar a Abraham caminando con Isaac hacia el lugar donde lo iba a tener que entregar es dolorosa. Ahora, nosotros muchas veces cargamos con cosas que no queremos soltar. Nos cuesta soltar. ¿Y sabe qué hacemos? Caminamos como Abraham,
con dolor. A veces en obediencia, a veces abrazamos al hijo y no lo queremos soltar. Y eso también lastima, porque sabes que en algún punto también estás desobedeciendo a Dios, ¿sí? Y él fue con dolor, pero con fe. Y acá me quedé con esto y el entender que la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Aunque yo no lo entienda, yo soy la que decido hacer o no la voluntad de Dios, creer o no en Él, ¿sí? Es una decisión diaria, ¿te voy a creer o no te voy a creer? Tu palabra dice esto, ¿lo voy a creer o no lo voy a creer? Yo lo creo, pasó un mes, no se cumplió lo que decía la palabra, entonces era mentira lo que decía la palabra. No, porque la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿por qué no me lo diste, Señor? Porque no es no. Porque no era el momento, o porque no es para vos, o porque, ¿quién sos vos para que yo te explique qué es lo que tengo que hacer? Eso es tremendo, porque uno piensa, ay, ¿cómo Dios me va a contestar eso? Si Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios soberano. Y un soberano reina, un soberano decide. Y acá nosotros tenemos que entender esto que a veces nos cuesta mucho. Con Dios no hay democracia, hay teocracia. Hacemos lo que Él dice. Y creo que, y yo lo compartí el jueves con las chicas en la célula, cuántas veces sin darnos cuenta actuamos de una manera soberbia con Dios. Vos me tenés que responder a mí lo que yo te estoy pidiendo. Vos tenés que hacer lo que yo te digo, ¿no? Porque yo lo declaro, porque yo lo confieso. Sí, declaralo y está perfecto. Porque a veces uno piensa, uy, pero lo declaré, está mal. Entonces, ¿por qué no era la voluntad de Dios? A ver, Jesús, ¿qué oró cuando estaba ahí en el monte del Getsemaní? Le dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Ese era el deseo de Jesús. Pero cuando terminó de orar, ¿qué le dijo? Pero que se haga tu voluntad. Y se levantó de ahí, sabiendo que la voluntad de Dios era que Él muriera. Caminó como Abraham, caminó a sacrificarse, caminó con dolor, pero obedeció a Dios. ¿Era lo que quería? No, no era lo que quería. ¿El Padre le dio la respuesta que Él quería? No, no se la dio, pero Él decidió obedecer. Esa fe es la que Dios espera de nosotros como iglesia. La fe que obedece aún sin entender. La fe que obedece aún cuando Dios me puede decir que no. ¿Y por qué no lo sanaste? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué no cambia la situación de mi economía? ¿Y por qué no restauras esto? ¿Y por qué lo otro? Y Dios te dice, no me preguntes tanto por qué. Comencé a trabajar en mi relación contigo. ¿Para qué? Para que tengas paz en medio del no o del silencio. Abraham era un hombre que se relacionaba con Dios. Era amigo de Dios. Entonces, cuando Dios le dio una orden, aceptó el silencio. No lo discutió, porque cuando entendemos quién es Dios, sabemos que Dios nunca va a obrar para mal en nuestra vida, jamás. ¿Qué padre, y lo contaba Jesús, qué padre viendo a su hijo que tiene hambre, le va a dar una piedra en lugar de pan? ¿Le vas a dar una serpiente de comer en vez de darle algo más sano? No, no lo vas a hacer. Entonces, Dios jamás te va a dar algo que te haga mal. Y capaz lo que estás pidiendo, a lo que te estás aferrando, lo que estás queriendo, no es lo que Dios quiere para vos. Porque sabe que quizás hoy no es el momento o no es. Él nunca va a obrar para mal en nuestra vida. Entonces, cuando uno de verdad confía en Dios, obedece aunque no tenga claridad. Hay una historia, una parábola en el libro de Mateo, cuando te encontrás, cuenta la historia de dos hijos, ¿no? Uno que le dijo, sí, voy a hacer, y después no hizo. Y otro que dijo que no, pero después terminó obedeciendo al Padre. Terminó haciendo lo que el Padre le había ordenado. Entonces, la fe no es decirle al Señor, sí, Señor, yo te creo, y después hago lo que quiero. La fe es decir, Señor, me cuesta creerlo, no lo entiendo, no sé por qué, pero yo te obedezco.
Yo voy a hacer tu voluntad. No voy a permitir que lo que está pasando me distraiga, me saque de enfoque. Amén. Y vamos a seguir leyendo la historia de Abraham. Y en Génesis, en el versículo 4 al 6, dice: después de que Abraham se levantó muy de mañana, ¿sí?, que era muy temprano, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a quedarnos un segundo acá. Dice, al tercer día. La orden de Dios había sido hace 3 días atrás. La agonía de ese hombre, de saber que iba a tener que ir a un lugar a sacrificar a su hijo, es tremenda. Yo pienso, ¿no? Uno, por ejemplo, tiene un hijo enfermo. A mí me pasó anoche, Zoe hoy no está, quería venir igual y no la dejé, se quedó con su tío, con Rodrigo, que le mandamos un besito. Entonces, yo la veía anoche a Zoe y Zoe pasó muy mala noche. Cada hora se despertaba llorando y no la podía calmar. Cuando lograba calmarla es como que, bueno, vos lo habrás vivido también, yo en su momento, ¿no? Uno se angustia porque no sabes cómo calmar el dolor de tu hijo, de tu hija. Y yo pensaba, 3 días de este hombre saber que su hijo prontamente no lo iba a tener más en sus brazos, que no lo iba a poder abrazar. Imagínense Abraham en este tiempo, ya no vamos a charlar por las mañanas, no vamos a tomar unos mates. No voy a saber lo que hizo, lo que hace, no le voy a poder contar mi día, más o menos para que se entienda cómo era la vida en ese momento, en esa circunstancia de Abraham, un momento de dolor. Y la orden de Dios, si bien fue instantánea, él tuvo que vivir un proceso de sostener su fe, 3 días, probando su fe. Abraham podría haber hecho un día y no, volvamos, Isaac, volvamos. Después yo hablo con el Señor, le pido perdón, me arrepiento y ya está, no pasa nada, volvamos. 3 días para tener que llegar a eso. Un camino largo, pero un camino lento, ¿sí? Una decisión que le había tomado, obedecer a Dios, pero con un proceso que fue realmente fuerte, en el que quizás el diablo habrá querido llenarlos de pensamientos de dudas, de temor, esto de intentar negociar con Dios a ver si podía ser que Dios cambiara de idea, ¿no? Porque a veces creemos eso, que podemos hacer que Dios cambie de idea, y no, tú sí sea sí y tú no sea no, y Dios no cambia de idea tampoco. Dios se le cruzó y después cambió de idea, no. Es decir, yo creo que tiene que ser algo extremo, pero si Dios nos enseña que tú sí sea sí, que tú no sea no, es porque el sí de Dios es sí y el no de Dios es no. No creo que, pero bueno, no me voy a entrar en ese tema, ¿sí? Y en este caso Abraham caminó ese trayecto pensando en obedecer a Dios, aún aunque no entendía, dejando atrás quizás todas las personas que después le iban a reclamar por qué había hecho lo que hizo, porque él lo entendía, que tenía que obedecer a Dios, pero el resto no había escuchado a Dios dándole la orden. ¿Qué iba a pensar el resto? Es un asesino, mató a su hijo. Todas las cosas que podían pasar mientras él iba en ese camino a sacrificar a Isaac. Y en el versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y esto es tremendo porque esta historia simboliza, es como, no me sale ahora la palabra, pero es una comparación con el sacrificio de Jesús, ¿sí? La entrega de Jesús al morir en la cruz por nosotros. Es un paralelismo, pero no me sale la palabra ahora. Y en esa imagen
Abraham dice que llevaba el fuego y el cuchillo, cosas que implican la autoridad, pero Isaac llevaba la carga, el peso que implicaba después el sacrificio que iba a hacer, ¿sí? Y a mí me gustó en una parte, en la parte del versículo, déjenme que vuelvo atrás, del versículo 5, cuando Abraham le dice, bueno, a ver, ustedes quédense acá, les dice a sus siervos, nosotros vamos a ir a adorar y volveremos. Eso es tremendo, y yo no sé si se acuerdan, pero hace muchos años de este pasaje había hecho una prédica. Vamos a ir a adorar y volveremos. Vamos a ir a entregar el sacrificio al Señor y volveremos. Y en esas palabras, Abraham activó la fe, sabiendo de que Dios podía hacer algo. No sabía qué, no sabía cómo, ¿sí? Pero ahora no me quiero adelantar a lo que sigue. Versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo Isaac, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá. No dijo Dios nos proveerá o Dios lo proveerá. Él dijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y acá es tremendo, porque le dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y esta pregunta es tremenda para Abraham, porque no le había dicho, el cordero sos vos, prepárate que enseguida te cocino. No estaba así, diciendo eso. Pero, ¿qué le dice? Dios se proveerá. Y acá se ve nuevamente la fe de Abraham, el corazón de fe que él tenía, porque si bien él no sabía cómo Dios lo iba a hacer, cuándo Dios lo iba a hacer, de qué manera, pero él sabía quién era Dios. Él sabía quién era Dios, en quién había creído. Él sabía que aunque no tenía respuestas de Dios, aunque no tenía claro el plan de Dios en eso que le estaba pidiendo, él tenía claro quién era Dios, el carácter de Dios, y eso fue suficiente para que Abraham siga caminando hacia ese momento en donde iba a culminar su prueba más grande, entregar a la persona que amaba. Y saben, en Hebreos 11, cuando hablan de los hombres de la fe y habla de Abraham, da un dato muy importante y dice que Abraham fue un hombre de fe pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. No había antecedentes de resurrección en la época de Abraham, pero él creía que Dios podía resucitar a su hijo. Por eso cuando él les dice vamos a adorar y vamos a volver, incluye también a su hijo. ¿Se entiende? Él creía que Dios podía resucitarlo. Y eso habla de una fe que no pasaba por la razón, como a veces queremos pasar la fe. La fe no pasa por la razón. Las cosas de Dios no las puedo pasar por la razón, ¿sí? Porque son totalmente espirituales. La fe de Abraham no fue una fe irracional, sino, y esto me lo anoté porque no me iba a salir, suprarracional, ¿sí? Porque era más alta que la evidencia que había. No había evidencia de que Dios había resucitado a alguien, pero él sabía que Dios era coherente con su carácter y si Dios le estaba dando una orden, sabía que Dios ya tenía la respuesta para eso. Dios ya tenía la solución para el problema. Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y él descansó en el Señor. Y él reposó en el Señor. El versículo 9 y 10, y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya estaba acá. Primero yo no sé cómo hizo para atar a Isaac.
Creo que cuando llega al cielo le pregunto, ¿cómo hiciste? Porque si yo trato de atar a Nahuel, podríamos intentarlo, sin sacrificio. Pero ponele, ¿qué me estás haciendo? Salvo que igual le diga, ay, es un juego, pero igual, no, ¿viste? Voy diciendo, no. Juguemos a otra cosa, juguemos al vóley, juguemos a las cartas, ¿viste? Yo no sé cómo hizo, pero dice que Abraham lo ató y yo no me puedo imaginar la cara de Isaac cuando ve que el padre agarra el cuchillo y se lo pone acá para degollarlo. Eso es tremendo. Entonces, la obediencia de Abraham realmente no era, bueno, Señor, le pongo el cuchillo y capaz ahí te arrepentís. Realmente, la obediencia de Abraham fue una obediencia real. Y yo creo que acá hay un principio muy fuerte y es que Dios no está evaluando nuestras intenciones, sino nuestras acciones. Porque a veces, bueno, a ver si hago esto, capaz Dios me responde. Y el Señor, ¿qué ve? Las acciones. ¿Cómo actúo? ¿Cómo me muevo? ¿Camino en la fe? ¿Sí? ¿Me muevo en la fe? ¿O simplemente voy tanteando a ver qué pasa? Y a veces va a pasar como le pasó a Abraham, ¿no? Que Dios va a esperar que el cuchillo esté en el aire ya directo a ¡pium! Entregar lo que Dios te está pidiendo que le entregues, ¿sí? Para recién ahí accionar. Yo no sé cuál es el Isaac que hoy tengas que entregar, pero capaz nos ahorraríamos mucho dolor, mucho dolor, si decidimos entregarlo y descansar en que Dios obra para bien en todo lo que nosotros hacemos. Cuando estamos haciendo su voluntad. Porque Dios trabaja esto, Dios trabaja la fe profunda, ¿sí? Él quiere formar nuestra fe conforme a su carácter. Él quiere que nuestra fe sea una fe madura. La fe no se puede mover por emociones y por sentimientos. Hoy creo y mañana no, hoy te adoro y mañana no. Como cantábamos, Él es digno de adorar en todo momento. Estoy en lo más profundo del abismo, adoro. Estoy en la gloria más grande, adoro. Estoy sin fuerzas y adoro, porque sé que quién es Él y que Él es fiel a su palabra y que Él no va a fallarme. Me puede fallar un hombre, me puede fallar una mujer, pero Dios no me va a fallar. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? No se me durmieron, ¿no? Si no, Dani, te encargo cafecito para todos, un cafecito. Y en el versículo 11 al 14 dice, entonces el ángel de Jehová, a ver, vamos a la escena, Abraham había atado a Isaac, ya estaba preparado para atravesarlo y entonces ahí aparece el ángel de Jehová que dice que dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová. En el monte de Jehová será provisto. Yo cuando leía eso decía, Señor, a veces nos escapamos cuando no queremos obedecer a Dios. Queremos ocultarnos como Elías en la cueva y Dios te está diciendo, anda al monte donde está la verdadera provisión. Queremos morirnos y Dios te dice, vení al monte donde está la provisión, donde está la respuesta.
Y cuando Abraham estaba ahí por bajar ese cuchillo, Dios le dice, no extiendas tu mano. Dios obra en el momento justo y yo me quedo con eso. Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo. Y cuando Él había ya determinado en su corazón obedecer a Dios y ya estaba decidido a hacer lo que Dios le había hecho, aunque le dolía, aunque ya había sufrido 3 días, y dice, bueno, Señor, si en 3 días no me respondiste, listo, ya está, vamos, los resucitarás, me darás otro hijo, no sé, ¿qué harás? No estamos en la cabeza de Abraham, pero dice que él fue y lo hizo. Y en ese momento el Señor se manifestó y dice que Abraham levantó la mirada y vio ese cordero. Dios ya había provisto. Cuando él ya estaba tomando la decisión, Dios ya había provisto. Y yo no sé hoy cuál es la decisión que tenés que tomar, pero yo quiero decirte que Dios, cuando vos determines en tu corazón obedecerle, sin dejar de querer negociar con Él o ver si capaz cambia de idea, de si no, te voy a obedecer, Dios va a traer la respuesta que Él considera que es. Porque a veces decimos, bueno, va a traer la respuesta, me va a dar lo que yo quiero. No, es lo que Él sabe que es. Tenemos que orar mucho por esto de que Dios nos revele si realmente en nuestro corazón no hay una soberbia oculta. Y lo hablábamos el jueves con las chicas porque decíamos, a veces no nos damos cuenta que somos muy soberbios. Y eso no permite que Dios pueda fluir en nuestra vida. ¿Cómo Dios me va a decir que no? ¿Cómo Dios no me va a dar lo que yo quiero? ¿Cómo Dios no va a hacer lo que yo pido? Como se escuchaba por ahí, no aceptamos un no de Dios por respuesta. ¿Y quién soy yo? Soy su hija, pero Él es el Rey soberano. Y como decía hoy la palabra, yo no tengo por qué darte explicaciones. Suena duro, suena feo. Pero si crees en Dios, vas a aceptar su orden, porque sabes que el final de esa orden va a ser buena. Sí. Y la provisión había llegado antes de que Abraham pudiera terminar de sellar la decisión que había tomado de entregar a su hijo. Y dice que Abraham le puso a ese lugar, Jehová proveerá, que nosotros lo conocemos como Jehová Jireh, el Señor provee. ¿Dónde provee Dios? En medio de la obediencia. Dios provee en medio de la obediencia. Dios provee en el valle del sacrificio. Dios provee cuando realmente nos rendimos completamente a Él, no a medias. Porque podemos decir, yo me rindo a ti, te rindo todo a ti. Y el Señor te dice, ¿en serio? Como si Él no supiera lo que pasa en nuestro corazón. Hasta creo que ni nosotros sabemos lo que pasa por nuestro corazón. Y Dios lo sabe todo. Y aún más. Pero la provisión de Dios viene cuando nosotros podemos hacer esto. Vivir una fe que obedece sin entender. Porque cuando decidís obedecer sin entender, le estás diciendo, Señor, yo te creo aunque no te puedo ver. Yo te sigo, aunque no entiendo hacia dónde me estás llevando. Y Abraham es el ejemplo de eso. Cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete y deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. El tipo agarró las cosas y se fue. Es genial ese ejemplo. Sí.
Es tremendo. La verdad, y yo decía, no, pero decime a dónde voy. No, anda donde yo te mostraré. No, pero ¿y si no lo veo? ¿Y si el GPS se pierde señal? ¿Qué pasa? Obedecer, aunque no entienda. Porque naturalmente vamos a ver confusión, naturalmente vamos a tener dudas, naturalmente vamos a sentir la incertidumbre que invade nuestra vida, pero cuando nuestra vida está en el monte, cuando nuestra búsqueda de Dios es profunda, aunque quiera venir la duda, la incertidumbre y el temor, yo que digo, Señor, yo confío en vos. Acá estoy. Viste como cuando te desplomás, como decís, ya no tengo fuerza, Señor. Hacé lo que quieras. Bueno, algo así. Yo quiero que cierres tus ojos en esta hora. Y que puedas pensar que cuando decidimos obedecer a Dios, aún sin entender lo que Él está queriendo hacer, Él se va a revelar a nuestra vida. ¿Sabes lo que revela también? La imagen que tenemos de Dios. ¿Qué imagen estás teniendo de Dios hoy? Porque podemos declarar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, pero resulta que cuando el Señor nos está pidiendo algo, nos cuesta obedecerlo porque para nosotros no tiene lógica. Entonces, ¿qué imagen tenés de Dios? ¿A qué Dios estabas adorando hasta hoy? Porque obedecer, la fe que obedece sin entender, es aquella que entiende quién es Dios. Abraham entendía quién era Dios. Y cuando nosotros podemos saber quién es Dios, entendemos que su plan es perfecto y que lo único que yo necesito es dar ese paso de fe. Y muchas veces dar ese paso de fe nos va a llevar, como Abraham, a transitar un camino que va a ser doloroso, un camino que quizás nos va a sacar de la comodidad en la que estábamos, pero que nos va a llevar a vivir el milagro en nuestra vida. Cuando decidimos obedecer a Dios, aunque no entendemos, estamos permitiéndole al Padre que haga madurar nuestra fe, aun cuando Él está en silencio. Porque aunque Dios esté en silencio, Él nunca deja de ser. La palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios al que estás adorando no cambia. Ese Dios que te dijo que comenzó la obra y que la va a terminar, Él la comenzó y Él la va a terminar. No va a ser cuando vos quieras, no va a ser cuando yo quiera, va a ser cuando Él diga, bueno, hasta aquí este tiempo, hasta aquí este momento de ser formado, de ser tratado. Y cuando nosotros podemos obedecer al Señor, aún en lo pequeño, estamos preparando nuestro corazón para vivir algo grande de parte de Dios. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo hoy. Tal vez Él te está pidiendo algo que todavía no entendés. Puede ser una decisión, perdonar, cambiar tu vida, una renuncia, soltar algo que agarraste, obediencia. Y quizás tu interior está como decíamos al principio, Señor, no entiendo. Pero hoy el Señor vino con esta palabra para decirte, confía en quién soy yo.
obedéceme, porque yo voy delante de ti. Yo ya tengo el sacrificio preparado, pero necesito que realmente tu corazón esté dispuesto a obedecer. El Señor no nos pide que entendamos, Él nos pide que obedezcamos. Señor, y nosotros queremos ser una iglesia que te obedece, hijos que te obedecen, hijos que entienden que para los que aman a Dios, todas las cosas, por dolorosas que sean, le ayudan a bien. Hijos que entienden que perderlo todo por seguirte a ti vale más que tenerlo todo y no tenerte a ti en nuestra vida. ¿Sabes, iglesia? Suena re lindo en las canciones. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Que lo pierda todo menos tu presencia. Pero ¿sabes cuándo llega el momento de que eso que tantas veces declaramos es probado? Cuando quizás las cosas en tu vida no están funcionando como lo querías. Cuando quizás tu salud está siendo trastocada. Cuando quizás todo lo que vos parecía que tenías firme parece que a derrumbarse y parece que van todos en cadena, ¿no? Es como un dominó, una tras otra, tras otra, tras otra, y te sentís ahogado, agobiado y no sabés a dónde ir. Ahí es probado el si te tengo a ti, lo tengo todo. Oremos al Señor para que realmente esa canción no sea una simple frase bonita, que la podamos vivir. Señor, no tengo salud, pero te tengo a ti, lo tengo todo. Las cosas no están marchando bien en mi economía, pero te tengo a ti y con eso lo tengo todo. Como hoy en un momento compartía la pastora Ida, provisión no es tener abundancia, provisión es tener lo que vos estás necesitando cada día, y Dios provee cada día a sus hijos. El que viene a hacernos dudar de la provisión de Dios es el diablo, que viene a llenar nuestra mente, nuestro corazón de pensamientos y de cosas que son totalmente contrarias a Dios. Pero no dudes, porque el Señor nunca te va a hacer faltar nada, porque Él es Jehová Jireh, el que provee. Señor, en este tiempo te pedimos, Padre, que nos guíes, que tu Espíritu Santo sea nuestro faro en medio de la tormenta, que tu Espíritu Santo sea nuestra luz en medio de nuestro caminar. Señor, te pedimos poder determinar en nuestro corazón, decidir en nuestro corazón, en nuestra mente, obedecerte. Obedecerte, Señor, aunque no podamos ver. Obedecerte, Señor, aunque quizás no nos estás explicando el porqué. Obedecerte, Señor, aunque no lo entendamos. Señor, que en este tiempo podamos confiar en quién eres tú, en tu fidelidad, en tu amor inagotable, Señor, que se derrama día tras día sobre nosotros. Porque así lo dice tu palabra, que tu misericordia se renueva cada mañana para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar por fe, en fe y no por vista. Porque la vista engaña, porque la vista, Señor, muchas veces nos va a llevar a ver lo terrenal, lo que es visible a los ojos, pero que nosotros podamos alzar nuestros ojos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de aquel que lo creó todo y es dueño de todo. Yo, Señor, quiero poder mirarte a ti. Decile al Señor, quiero mirarte a ti.
No quiero seguir viendo con mis ojos naturales. No quiero seguir oyendo esas voces mentirosas que vienen a dañar mi corazón, que vienen a lastimar mi vida, que quieren hacerme estancarme en el camino. No las quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz y hacer tu voluntad. Quiero vivir en obediencia. Y yo sé, Señor, como lo hiciste con Abraham, Padre, que tú nos mostrarás la provisión. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por este tiempo, que lo podamos aplicar en nuestra vida, en nuestra familia, cuando estamos en el colegio, en el trabajo, con las amistades. Señor, que en cada lugar podamos aplicar esto, el vivir en la fe, sabiendo, Señor, que tú estás en control de todo y que no tenemos nada que temer. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén.